Les presentamos la prédica del día de hoy. Esperamos que les edifique. Comencemos. Llegamos al cierre de la serie Discípulos o Aficionados. Y realmente espero que todas las entregas que le hemos dado a ustedes, que le hemos facilitado, hayan producido en ustedes reflexión y que trabajen la pregunta: ¿somos discípulos o aficionados? Y que cada vez más estemos más parecidos a ser los discípulos que Cristo espera que nosotros y todos y todas seamos. Hoy quiero hablar algo que he titulado acerca de los discípulos de Jesús. Oiga esto. Los discípulos de Jesús evidencian en lo que son y hacen el evangelio que tienen. Los discípulos de Jesús en lo que son y lo que hacen evidencian el evangelio que tienen. El evangelio que tienen. Por supuesto que si usted ve a alguien vestido del equipo que dice aquí Barcelona, ¿usted de quién piensa que sea? ¿Es del Real Madrid? ¿De quién piensa usted que es? Simplemente. O sea, lo que usa define su preferencia en términos obviamente futbolísticos. Así debería ser, así deberíamos ser nosotros también. Pero ahora bien, hay algo que me llama la atención y es ver cómo Jesús estableció esa forma y ese discipulado. ¿Cómo fue que Jesús vino y presentó su reino? ¿Cómo presentó su evangelio? ¿Qué fue lo que le dio vida y creencia a esa postura de Jesús? Había en el tiempo de Jesús muchos otros que se decían ser los Mesías. No era solamente Jesús el que aparecía diciendo que era libertador. No era solamente Jesús. Habían otros, muchos otros que se levantaban diciendo: nosotros somos el libertador, nosotros somos el Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel anhelaba profundamente que se levantara un libertador que le diera la libertad al pueblo de Israel del yugo del gobierno romano, del imperio romano. Entonces cada día más y más se levantaban personas diciendo: nosotros somos el Mesías, nosotros somos lo que la palabra en el Antiguo Testamento dice, lo que David, lo que Isaías, lo que muchos profetizaron, somos nosotros. Ahora bien, aparece Jesús en la palestra, de Israel, también predicando un evangelio y diciendo: yo soy del que se habla en la Escritura. Ahora le hago una pregunta frente a tanta gente diciendo qué es o qué era. Era necesario que la posición y lo que Jesús iba a decir fuera demostrado, fuera evidenciado, que no simplemente fuera un discurso. Yo vengo sosteniendo, y obviamente esta postura pues es como sal a la herida de muchos. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, los que facilitamos discurso bíblico, los que hablamos de muchas cosas, a ver, si usted no es capaz de demostrar lo que sus palabras dicen, usted carece de autoridad moral para defender lo que usted dice. ¿Ya? Entonces yo le digo a la gente: dejemos de hablar de las iglesias que aman al pobre. ¿Qué están haciendo por los pobres? Dejen de estar hablando teólogos acerca de lo que hay que hacer y de lo que la iglesia tiene que hacer. Demuéstreme que está haciéndolo. Porque llegó el momento en el que la teoría ya no transforma al individuo. El conocimiento no transforma solamente. El conocimiento, cuando es sazonado con las acciones, esto es otra cosa. Se lo pongo más sencillo. Usted es un seguidor de Cristo, entonces por efecto debe comportarse como tal. Porque si usted dice ser cristiano y no se comporta como tal, usted le está faltando autoridad moral a sus palabras. Es como el infiel que le dice a la novia: te amo, mi amor, eres lo mejor, y le está mandando mensajes de texto a otra. ¿Ya? Jesús tenía el gran reto de no ser igual a los demás. Jesús tenía el gran reto de diferenciarse de todos, y la forma en la que hizo, y lo hizo, lo vamos a recordar hoy.
Pero esa forma en la que Él estableció su evangelio, se lo endosó, se lo heredó a sus discípulos. Y sus discípulos, por efecto, nos lo presentan a nosotros para que usted y yo seamos discípulos que en lo que somos, hacemos, tenemos, evidenciemos el evangelio que hemos creído. Leo para ustedes Romanos capítulo 1, versículo 16. Recuerde que tenemos Biblias a la venta. Yo estoy fascinado de volver a la Biblia, a esta. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y rescato de los dos versículos el inciso primero, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y otro pasaje dice: porque es una locura, este misterio de locura, dice Pablo, es perdición para algunos, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Me llama la atención que Pablo, y los que estudiamos Biblia saben que Pablo está dando este versículo a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma es una iglesia esforzada, valiente, una iglesia que estando en Roma, la Roma de ahora, la misma, estando en Roma, ha logrado permanecer en fe, ha logrado soportar la persecución, ha logrado soportar las pruebas, y con una valentía hablaban en las calles, en todo lugar, acerca de su fe. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo en el hoy ponerse una gorrita que diga soy cristiano, que ponérsela en el tiempo de Roma. No es lo mismo que usted ponga el famoso ese que hablo muchas veces, pececito en su carro, que colgarlo en las ancas del caballo en los tiempos de Roma. Porque cualquier seña, cualquier comportamiento, señalamiento que evidenciara que esa persona estaba comprometida con el Cristo Nazareno era producto de persecución, de expropiación y de muchos tormentos. Y aquí está la iglesia de Roma, pujante, valiente, diciendo en todas partes: somos cristianos. Y Pablo envía esta carta. Pablo no está con ellos, le envía. Y si usted lee el contexto, se da cuenta de un Pablo totalmente alabando y dando mérito a una iglesia valiente que ha sabido defender su discipulado y lo que ha creído a causa de Cristo. Y le dice: yo los felicito, quiero ir a verlos, quiero ir a saludarlos, porque ustedes no se avergüenzan del evangelio. Me viene a la mente hacer esta pregunta: si Pablo tuviera que mandarle una carta a usted, ¿qué le diría? Hola. Si Pablo tuviera que mandarle una carta a usted, ¿qué le diría? Ahí se la dejo de tarea. Ahora, lo que estoy intentando hacer es recordar, y vamos a caminar en cómo Jesús lo hizo, pero también dejar de manifiesto que eso que Pablo habla, que dice que el evangelio es poder de Dios, dice el evangelio es poder de Dios, es el evangelio que Jesús vino a establecer. Y vamos a aprender cómo fue que Jesús lo hizo. ¿Cómo fue que Jesús lo hizo? El evangelio que Jesús estableció, lo estableció desde dos principios: que hizo algo que le daba vida y le daba creencia. Porque Jesús tenía que hacer algo que no se pareciera a lo que los demás hacían. ¿Qué fue lo que le dio vida y creencia al evangelio que Jesús proponía? Que lo hizo diferente. De lo cual usted y yo podemos aprender hoy para preguntarnos: si soy un discípulo, tengo que hacer lo que Jesús me pide que haga como evidencia de mi compromiso con la cruz y la causa del evangelio. La respuesta a esta pregunta ha tratado de ser contestada de muchas formas, de muchas maneras.
de muchas formas. Algunas sostienen que el cristianismo tiene vida y creencia a partir de la forma de vestir. Antes se hablaba de eso, la manera de vivir. Algunos creen que es viviendo en un legalismo extremado. Otros es siendo fanáticos de esta fe. Otros entienden que son elementos más equilibrados. Y frente a tantas preguntas, uno debe preguntarse, bueno, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Le paso a proponer lo siguiente. Con el afán de responder esta pregunta, vamos a dividirla en dos. Vamos a hablar qué le da vida y luego qué le da creencia al evangelio que Jesús predicó. Porque Jesús apareció una vez más en la palestra, en el escenario, diciendo, yo soy. Recuerdan que allá en Lucas y Mateo capítulo 2, si no mal no preciso, 4, se para delante de todos, lee la Biblia, lee el Torá, perdón, la Biblia no, lee el Torá y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y termina diciendo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra, y salió y se fue. Pero todo era un discurso, nadie había visto nada todavía. Lo que le da vida, partamos desde ahí, lo que le da vida al cristianismo, a diferencia de otras religiones que centran su fe en la vida y la muerte de un hombre, el cristianismo centra, y lo que le da vida al cristianismo, vea qué paradójico es, la muerte y resurrección de Cristo. Lo que le da vida al evangelio es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Algo que no se parece, con todo respeto, a ninguna de las religiones que en este momento se viven. Con el respeto que merece esa diversidad, pero ninguna puede decir, mi profeta murió y resucitó. Usted y yo sí podemos decir, mi profeta murió y resucitó, porque hay una tumba vacía que dice que Él fue resucitado de entre los muertos. Su muerte y su resurrección son tan importantes que los 4 evangelios dedican por lo menos una quinta parte de sus escritos y sus enseñanzas a la resurrección de Cristo. Marcos 10:45 sintetiza esta extraordinaria misión de Cristo diciendo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y aquí viene el énfasis, y para dar su vida en rescate por nosotros, dice Marcos 10:45. El mundo ya tenía religiones cuando Cristo apareció. Los romanos habían combinado sus dioses y tenían algo que hasta hoy se denomina como politeísmo. Repita conmigo, politeísmo. A ver, politeísmo. Politeísmo, poli que significa muchos, teísmo dioses, muchos dioses. Y en medio de ese escenario de muchos dioses aparece Jesús. Pero ninguno de esos dioses había jamás hecho lo que Jesús empezó a hacer. La mayoría de estos dioses y esta gente se basaban su fe en imaginaciones, en historias del pasado. Y sabe algo, una vez más, todos ellos murieron, otros fueron simplemente objetos inanimados de yeso, de madera y de piedra, que tuvieron que ser corrompidos a través de la historia porque no pudieron tener vida nunca. Sin embargo, Jesucristo vivió en Palestina. Nació por una virgen llamada María. ¿Saben la historia? Engendrada por el Espíritu Santo. Nació a través de María. Vivió como un humano sencillamente igual a todos. A los 12 o 13 años aparece por primera vez en el templo para ser presentado y empieza a dialogar con los rabinos ante el asusto de su mamá y su papá porque se perdió Jesús. Yo deseara que mis hijos se perdieran en Jesús, en el templo. Y él responde, ¿por qué me buscan? ¿Por qué se preocupan? En los negocios de mi padre me es necesario estar, usted recuerda. Y luego vuelve a aparecer a los 30 años para ser bautizado por Juan el Bautista. Y es a partir de ahí, durante 3
años que establece las bases de un discurso, de una posición que hasta el día de hoy es irrefutable. A ver, ¿están aquí? Es irrefutable. ¿Sabe por qué es irrefutable las enseñanzas de Jesús? Por una sencilla razón: por su muerte y por su resurrección. Porque le da vida, lo que le da vida al cristianismo es precisamente esa realidad. La salvación se obtiene por fe en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. A ver, nuestra salvación descansa únicamente en que usted acepte la muerte y el sacrificio de Jesús en beneficio suyo y de lo que usted es y de lo que usted tiene. Levante la mano, ¿cuántos han aceptado a Cristo aquí como el Señor y Salvador de su vida? Honestamente, a ver, todos deberían de levantar la mano. Diga conmigo: yo tengo a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no lo tiene, yo le invito a que se lo lleve para la casa. Si alguien me está observando y no está seguro, yo le digo en el nombre de Jesús: ahí donde está, abra su corazón y diga conmigo: Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Entiendo que moriste en la cruz por mis pecados, pero también entiendo que resucitaste revestido de gloria y de poder, y en tu resurrección yo tengo vida, y tengo vida en abundancia. Lo que le da vida a nuestro discipulado es que Cristo ha resucitado. ¿Saben qué estremece a las huestes de maldad? ¿Saben qué estremece y hace que los demonios huyan? Que la enfermedad deje los cuerpos, que el perdón de pecados aparezca, que la culpa se vaya. Que usted se pare en la autoridad de Cristo y le diga a la enfermedad, y le diga al dolor, y le diga a la muerte, le diga: yo sé, y mi convicción está puesta en el Cristo que les venció en la cruz del Calvario. Porque recuerdo las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 14. Porque él anuló el acta que nos era contraria. Toda la culpa que usted tenía producto de su pecado y su maldad. Levante la mano los que pecaron y pecamos bien. No, de verdad, levante la mano los que hemos pecado bien. Tao, levante la mano, hermano Gustavo. Don Víctor, levante la mano. Claro que hemos pecado, y bien hemos pecado. Y ese pecado tenía un nombre, era un acta que decía todos los pecados que estaban ahí. Y Jesús se paró un día y le dijo a Satanás: yo voy a tomar esa acta, porque usted tiene el acta y dice que con esa acta usted es dueño de Gustavo, de Víctor, de Roy, de Reiner, de ellos. Usted es dueño de ellos. Yo voy a pagar la libertad por ellos. Sé que me va a costar muy caro, me va a costar mi propia sangre, mi propio sacrificio, pero estoy dispuesto a hacerlo porque los he amado desde el día en que los creé en la persona de Adán y Eva. He amado la creación y hoy vengo a arrebatar la creación entera. Y dice la Biblia que él anuló el acta, la arrebató, despojó a los principados, a los gobernadores, y no solamente eso, los exhibió públicamente y les dijo: vencidos están, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para salvación del ser humano y de toda la creación. Bendito sea Dios. Eso es lo que le da vida a nuestro evangelio, que Cristo ha resucitado. Quisiera quedarme ahí. Cristo ha resucitado. Señor, en el nombre de Jesús, despierta este mensaje de vida en ellos. Que se gocen. Quita la tristeza, el miedo. Quita el temor. Que puedan vivir como una comunidad de gente que se goza en el Cristo que ha vencido la muerte. A diferencia de otros
que los restos de muchos de sus dioses y profetas yacen en algún cementerio en el mundo. La persona de mi amado está sentado a la diestra de Dios el Padre. En sus cicatrices lleva esculpida mi liberación. Y por eso es que en esta mañana, Señor, queremos apasionarnos con la causa de nuestro discipulado, entendiendo que el evangelio es poder de Dios, pero es poder de Dios que descansa en el sacrificio, en la muerte y en la resurrección tuya, Señor. Que esta iglesia reconozca esta realidad y que lo hagan valer en cada uno de los momentos difíciles que enfrentan, Señor. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia del Señor dice amén. ¿Qué le da creencia? ¿Qué le da creencia al evangelio? Que, a ver, contundentemente en la sociedad, ¿qué fue lo que hizo Jesús? No solamente resucitar, pero previamente a esto ya había manifestado de alguna forma quién era Él. Para ayudar a contestar esta pregunta, ¿qué le da creencia, vida y creencia? Tenemos que preguntarnos, tenemos que mirar este evento bíblico de Juan el Bautista cuando le pregunta a Jesús. Recuerdan ustedes que la razón principal por la que Juan el Bautista le manda a preguntar en Mateo 11:28, Mateo 11:4, le manda a preguntar a través de sus discípulos a Jesús. Juan el Bautista está en la cárcel, Jesús está afuera y los discípulos le dicen a Jesús, le dicen Jesús, le preguntan, manda a decir Juan que si usted es el Mesías o deben esperar otro. ¿Recuerdan eso? Tienen que esperar otro. A ver, la razón principal por la que Juan el Bautista está preguntando esto, créalo, Juan el Bautista todavía pensaba que Jesús y el Mesías iba a venir bajo un reino político y terrenal, que el Mesías iba a entrar violentamente. De hecho, es tan creíble lo que le estoy diciendo, que Juan el Bautista pensaba que Jesús iba a entrar con machete en mano, porque él, la forma en la que predicaba era directa, grosera y muy contundente. El hacha está puesta a la raíz. Arrepiéntanse en generación de víboras. ¿Les gustaría que yo les diga, hola víboras, cómo me hicieron hoy? Bueno, hay más de uno que parece, no es cierto. Entonces Juan el Bautista viene a preguntarle, los discípulos de Juan, a Jesús. Ahora vea, Jesús responde de una forma que tiene que confrontar nuestra fe. Ya vamos luego a la aplicación de esta prédica. Jesús le responde a los discípulos de Juan con dos verbos nada más, dos verbos. De hecho, uso mucho esto para enseñar misión integral de la iglesia en conferencias y todo. Jesús le dice, vengan y vean. A ver, audiencia de Shalom esta mañana, todos repitan conmigo, vengan y vean. A ver, vengan y vean. Oiga, hay que estar muy seguro para decir eso. Porque yo puedo decir que soy un jugador de fútbol, el goleador que la liga necesita para ver si llega algún día a salir al 32. No, y de hecho puedo promocionarme. Ahora como con Photoshop y editores de fotos, uno se quita panza y se quita arrugas. Yo puedo, hasta en tanto alguien me diga a mí, quiero ir a verlo jugar. Usted puede decir, soy un gran cocinero, hasta que yo vaya a probar su comida. Usted puede decir, yo soy un gran agricultor, hasta que yo vea el sembrado que tiene. Usted puede decir, yo soy un gran esposo, hasta que yo le pregunte a su esposa. Usted puede decir, yo soy un gran hijo, hasta que le preguntemos a sus papás. Jesús viene y le preguntan. Recuerden una vez más, Juan el Bautista está en la cárcel, hay otros mesías diciendo que son mesías, y ahora le preguntan a Jesús, ¿es usted el Mesías o esperamos otro? Jesús dice, vengan y vean.
Jesús hubiera dicho, como dicen algunos hoy, vea la salida de los malos cristianos: a mí qué me importa lo que la gente piense de mí. Eso me dicen los propios y los extraños. A mí qué me importa lo que piensen de mí, estando yo y Dios sabiendo todo. ¿Sabe por qué les gusta decir eso? Porque lamentablemente Dios no lo pueden ver. Es tan fácil decir eso de Dios que es invisible. ¿Cómo que a usted no tiene que importarle lo que la gente piense si usted se dice un cristiano seguidor de la causa de Cristo? ¿No es que dice al apóstol Pablo que cada uno de nosotros somos cartas leídas ante todos? Que la gente va a conocer de nuestra fe a partir de lo que usted es y hace. Ay, es que a mí qué me importa que me vean en un lugar tomando, ¿qué importa? A mí no me importa lo que la gente piensa. Dios conoce mi corazón. Mejor ni diga eso. O quizá la razón por la que estás en una cantina es porque sí, efectivamente Dios conoce tu corazón. Porque si fueras más comprometido estarías en la iglesia un domingo alabando y adorando al Señor, o viniera a los cultos de los jóvenes prejuveniles a cantar. Hay que bajar eso. Sigo. Entonces Jesús viene y dice: vengan y vean, vengan y vean. El carácter del reino de Dios, de Jesús, traído por Jesús, no era político, no era literal, no era un Jesús que venía montado en un caballo pura sangre. No, todo lo contrario. Era un mensaje diferente, era un reino diferente. Jesús responde: el reino que yo vengo a establecer tiene que ver con una manifestación diferente a la que ustedes esperaban. Si ustedes esperaban que yo viniera bélicamente, agresivamente, se equivocaron. Yo vengo hablando de otra cosa. Y la respuesta es esta: ojo, vengan y vean. Los ciegos ven. A ver, diga conmigo: los ciegos ven. Los cojos andan. Los enfermos son sanos. Y a los pobres se les es anunciado el mensaje del reino de los cielos. Vaya y díganle a Juan lo que han visto y lo que han escuchado. Gloriosa manifestación. Wow. ¿Qué le da creencia al cristianismo? ¿Qué es lo que le daba creencia a Jesús de entre todos los demás? A veces digo esto yo de manera jocosa: Dios es medio camote. Usted sabe que Dios no aguanta nada. Hay días en que se pone los guantes. Y lo digo con respeto a su santidad. Hay días cuando dice: voy a defender mi nombre. Voy a defender mi nombre delante de los que no creen. Eso le pasó a Faraón cuando había levantado un montón de dioses y no quería dejar al pueblo ir en libertad. Y recuerda lo que dijo. Dios dijo, déjeme ponérselo así, un poquito enjachador. Dios dijo: póngame a los 10 enfrente. ¿Cuántos son? ¿A cuántos dioses tiene Egipto? Egipto tiene 10 dioses principales. Tiene 10 dioses principales. Póngamelos uno a uno. O sea, no se alegra usted de un Dios tan. Póngamelos enfrente. ¿A quién es el Dios de la rana? Pum, ¿cuánto es? ¿Quién sigue? Zancudos. ¿Qué sigue? Muerte. ¿Qué sigue? Muerte primogénito. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Next. ¿Quién sigue? Y uno a uno de los dioses de Egipto cayeron derretidos y vencidos delante del poder del Dios Yahvé, del Dios Shammah, del Dios Tzidkenu, del Dios Elohim, de Yahvé, del Dios creador. Cayeron uno a uno, cayeron vencidos. Y ahora, años después, Jesús se enfrenta a los mismos dioses, pero su injerencia es diferente. Antes vencía a dioses de esa manera, ahora va a tratar con el corazón del hombre. Y esto es importante que usted lo entienda. Antes las obras de Dios en el Antiguo Testamento eran muy generales, sumamente fuertes. Claro, hacía abrir el mar rojo, descendía maná, hacía caer muros, etcétera, etcétera. Pero en el corazón del hombre todavía no había existido la posibilidad de trabajar con el corazón del hombre y la mujer y con la sanidad del cuerpo.
Y ahora viene Jesús y dice, esta es la forma en la que yo lo hago: sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando a los pobres, confrontando a los idólatras, confrontando a los religiosos. Y le dice a Juan, vaya y digan lo que ustedes han escuchado y lo que han mirado. Y vuelvo a preguntar hoy, ¿qué tiene usted para mostrar como cristiano? A ver, si alguien le pregunta, ¿es usted un cristiano? ¿Qué le va a sacar usted? Ya no puede sacar ni la Biblia porque les da vergüenza andarla y es más fácil andarla en el mismo teléfono donde miran porquerías. No digo que todos, pero bueno. ¿Qué va a mostrar? Sí, Señor, yo tengo una gorra que dice I'm saved by the blood of Jesus. Estoy salvo por la sangre de Cristo. En inglés porque suena más más cursi. Sí, porque no hablamos ni pachuco, pero andamos varas en inglés que ni entendemos. A ver, ¿qué define nuestro cristianismo? Jesús dice, lo que le da creencia al evangelio que yo vengo a anunciar es que estoy venciendo los dioses que han cautivado al pueblo de Israel. Los estoy venciendo. Si ustedes pensaban que venía a ser una liberación de orden político, no, la liberación que vengo hablando es la liberación del alma, del espíritu y de la mente, porque es la liberación más extraordinaria que el ser humano puede tener: ser libre mentalmente, espiritualmente y físicamente. Lo que le da la creencia al cristianismo de Jesús fue la manifestación del poder sobrenatural, al poder del Espíritu Santo. Lo que le da creencia es el poder del Espíritu Santo actuando a través de los milagros y proezas que Jesús estaba haciendo. Lo que le da creencia es la operación del poder sobrenatural de Dios en su ministerio a Jesús. Le da vida a la muerte y resurrección. Y le da creencia a las manifestaciones milagrosas hechas sobre todo lo que estaba deteriorado por el pecado. Ahora en Cristo, nosotros los cristianos debemos hacernos las mismas preguntas. ¿Qué es lo que nos da vida y creencia? ¿Qué le da vida al cristianismo? Debe darle vida lo mismo que le dio vida al evangelio: muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Qué quiere decir? Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, lo buscamos: en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiero decir? Tienes que morir y resucitar en Cristo. A ver, tienes que morir y resucitar en Cristo. Esto se conoce como el nuevo nacimiento. Por eso el símbolo del bautismo público consciente es determinante en la fe cristiana, y por eso Jesús lo practicó a los 30 años. Es un anunciamiento público de mi compromiso con Cristo. ¿Cuánto le falta morir a usted? ¿Cuánto le falta morir? ¿Quiere saber cuándo? Mida su espiritualidad. Mida su espiritualidad. El problema es que, siguiendo este mismo ejemplo, lo que debe dar vida a nuestro cristianismo es que podamos morir a nuestras formas corruptas y concupiscencias, nuestra forma pecaminosa de vivir, y resucitar en Cristo. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. A ver, déjeme aterrizar esto. Lo que estoy tratando de comunicar es: si lo que le dio creencia al evangelio de Cristo fue su muerte y su resurrección, lo que le debe dar a usted y su forma de vivir la fe cristiana es que hayas muerto al pecado y que estés viviendo para Cristo en una nueva vida. De modo
que si alguno está en Cristo, ¿qué dice más? Nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tienes la obligación, la tenemos todos y todas, de vivir para Cristo Jesús. Para Cristo Jesús. En resumen, lo que le da vida a nuestro cristianismo debe ser lo mismo que a Jesús. Hay que morir y resucitar en Cristo. El problema radica en que muchos nos decimos cristianos y aún vivimos para las obras infructuosas de la carne y del pecado. Por eso es que la gente no puede creer en el evangelio, porque lo hacemos lucir muy mal. La otra vez le preguntaba, si fuera por su testimonio, ¿a cuántas personas has ganado para Cristo? Si fuera por tu forma de ser cristiano, ¿a cuántos de tus familiares y tus amigos y tu gente estás invitando a conocer a Jesús? San Francisco de Asís dijo esto, que es un gran mensaje del evangelio. Dijo, vaya a sus discípulos, vaya y prediquen, vaya y prediquen. Y seguramente ellos escucharon, prediquen y dijeron, vamos a ir a predicar, proclama, usa del verbo, la lengua, el hablar. Y los aterriza San Francisco y le dice, vaya y prediquen el evangelio y hasta donde sea necesario, usen las palabras. Porque no se trata, dije al inicio, no se trata de lo que hablas, se trata de lo que vives. ¿Ah? Morir, discípulos, ustedes en lo que viven evidencian el compromiso que tienen con Cristo. En lo que vivimos, en nuestra forma de hablar, de proceder, de ser, evidenciamos si hemos muerto al pecado y vivimos de acuerdo a la causa de Cristo. Jesús demostró públicamente que era el Hijo de Dios por haberse levantado de entre los muertos. Lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Nosotros estamos en la obligación de demostrar públicamente nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una vida nueva, pero de igual manera a Jesús en el poder del Espíritu Santo, porque solos no podemos. Solos no podemos. Porque la Biblia dice que Jesús fue levantado en el poder del Espíritu Santo, y usted necesita el Espíritu Santo para poder resucitar de esa vida de pecado. ¿Qué le da creencia? ¿Qué le da creencia? Si a Jesús le dio creencia, vamos a ver si están conmigo, a Jesús le dio vida, la muerte y resurrección. A nosotros tiene que darnos vida, la muerte y resurrección como ejemplo del evangelio. O sea, Jesús lo que le dio creencia fue la manifestación del poder de Él frente a todo lo que el enemigo había hecho. A usted lo que le debe dar creencia a usted también es que usted ejerza el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? A ver, levante la mano fuertemente para que ya se despabile. Nos vamos. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. A ver, toda la iglesia, hay poder en el nombre de Jesús. Allá en casa, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Lo pone en práctica usted? A Jesús le preguntaron, ¿es usted el Mesías o esperamos otro? Jesús dijo, vengan y vean lo que hago yo con mi poder. Vean lo que hago yo en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que yo hago. Yo echo fuera demonios, enfermos son sanos, predico el evangelio, amo a los pobres, ayudo a los pobres. Y si tomamos de ahí esa realidad, hoy la pregunta sería, ¿cómo demuestra usted el cristianismo que tiene? Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo, viendo milagros y proezas y sirviendo a la gente en necesidad, porque esto es parte del evangelio. En conclusión, ¿cómo hacemos los discípulos de Jesús en este tiempo para poder evidenciar este evangelio? Sencillo, pongámoslo en práctica. Sencillo.
Enamorémonos del Evangelio una vez más. Hagamos del Evangelio nuestro estandarte, nuestra definición. Hagamos del Evangelio nuestra carta de presentación, que no es el discurso, que no es lo que digo, es lo que soy y lo que hago. Porque los discípulos de Jesús evidencian que el Evangelio que tiene es un evangelio de poder, de salvación, de sanidad, de redención, de perdón de pecados, de vida plena, de vida en abundancia y de mucha alegría. Porque la gente más feliz del mundo debería ser usted, deberíamos ser nosotros. La gente más feliz del mundo deberíamos ser los cristianos seguidores de Cristo Jesús. Los que no esperamos que se levante entre los muertos nuestro profeta, sino que más bien decir: mi profeta está sentado a la diestra del Padre. Lo siento, vive en mí, está conmigo, camina conmigo, vive conmigo. Soy feliz. ¿Cuántos son felices? A ver, ¿cuántos son felices? Dígale al Señor: tú eres mi motivo de felicidad. No sean tan apagados. Él es mi motivo de felicidad. Hoy Saprissa pierde y Heredia es campeón. Eso ya lo profetizo yo. Qué cara hace Oscar. Si usted quiere ver a Oscar Vargas molesto conmigo, es que yo le diga eso. Y de ahí dice: reprendo. Vea que el otro sapricista con la camisa. No sea bárbaro. Tengo días de no verlo y el primer día que viene aquí después de meses viene con esa camiseta. Que el Señor lo perdone. ¿Sabe que todo eso es corruptible? Todo es corruptible. Todo es corruptible. Porque si mañana gana cualquiera, estos dos tienen que ir a vender fresa y aquel otro a atender el negocio, pues nadie los van a salvar de nada. ¿Sabe quién prometió estar conmigo siempre? ¿Sabe quién prometió estar conmigo en las buenas y en las malas? ¿Sabe quién dijo: yo no los voy a dejar solos? ¿Sabe quién dijo: yo entiendo que es difícil, van a tener pruebas, son débiles y frágiles, pero para eso les dejo al Espíritu Santo, para que en mi poder y en el poder de Él puedan vencer un día a la vez? La semana pasada les dije: somos vasijas frágiles, y esos frágiles que reconocemos: Señor, ¿cómo cuesta morir? ¿Verdad que cuesta morir a las actividades pecaminosas? No me venga diciendo: no, hombre, pastor, es facilísimo. Dígame en qué evangelio vive. Porque esto es complicado. Es difícil decir que no al pecado. Es difícil decir no al rencor, a las malas palabras, a las malas amistades. Sí es difícil, pero le tengo una buena noticia en mi cierre de la prédica. Cristo venció al pecado y resucitó. Y en el mismo poder, en el poder del Espíritu Santo que fue levantado, Él dijo: yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, al mismo que me levantó de entre los muertos. Les va a dar el poder a ustedes de levantarse todos los días en el poder del Espíritu Santo, para decir: hoy voy a vivir para ti, Señor. Porque el evangelio se vive un día a la vez. Esto no se trata de correr. Tenga cuidado con esos que corren, porque el que mucho corre pronto para. Digámosle al Señor: Señor, quiero ser un buen discípulo, que la forma en la que vivo evidencie el evangelio que tengo. Porque el evangelio es poder de Dios y salvación para todos aquellos que invocan su nombre. Y todos los que hemos recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, nos vamos a poner en pie en esta mañana y vamos a celebrar esta victoria de Cristo Jesús. Porque Él vive, yo no temo del mañana. Porque sea que viva o sea que muera, yo le pertenezco al Señor. Hace unos días estuve en un sepelio de la mamá de mi querido Johan, el yerno de hermano Carlos. Creo que lo dije la semana pasada, que es tan impactado que voy a seguir hablando de eso no sé cuánto tiempo. Hay un pastor bien humilde con otro hermano en medio de un escenario lindísimo, empezaron a cantar. Y me movió tanto esos coros. Lástima que ese tecladista es demasiado moderno, que no la sabe cantar. Estos tipos son demasiado modernos. Y cantaba: y si vivimos, para Él vivimos. Y
que vivamos o que muramos, soy del Señor, soy del Señor. Gracias por haber comprado. Gracias por haber comprado mi vida en la cruz, Señor. Gracias por haber escuchado este mensaje. Les animamos a compartirlo. Bendiciones.